electoral, doctora Tibisay Lucena, un reconocimiento especial en nombre de Venezuela. Queremos también saludar a las rectoras Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania de Amelio. Bienvenidas a esta sesión especial con la Magna Asamblea Nacional Constituyente. Aquí están los constituyentes, hombres y mujeres de paz, de pie, dando un saludo, reconocimiento a lo que ha significado el papel del poder electoral en Venezuela en aras de la defensa de la paz y de la tranquilidad pública. Ciudadana presidenta del Poder Electoral, distinguidas rectoras del Consejo Nacional Electoral, para nosotros, expresión de la voluntad del pueblo de Venezuela, es muy significativo la presencia, la asistencia de ustedes hoy a esta Asamblea Nacional Constituyente. Ayer recibimos al jefe de Estado, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, padre de esta Asamblea Nacional Constituyente, convocante, activador del poder constituyente originario. Y hoy tenemos el honor de recibir al poder electoral, una rama del poder público nacional que ha jugado un papel trascendental en los 18 años de la Revolución Bolivariana, donde se permitió el acceso de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas al sistema electoral venezolano que había sido secuestrado por las élites oligarcas. Con la llegada de la Revolución Bolivariana se masificó también el voto en Venezuela y es un papel trascendental que ha jugado el poder electoral venezolano. No por menos recibe ataques desde centros imperiales el poder electoral, pero aquí están de pie y nosotros los recibimos de pie por la significación que ustedes han tenido en su actuación digna, transparente, en defensa del sistema político, en defensa del sistema democrático en Venezuela y principalmente en el acceso a la democracia que gracias al poder electoral que se consolidó en la Revolución Bolivariana han podido todos los venezolanos y todas las venezolanas expresarse pacíficamente a través del voto. Damos inicio entonces a esta sesión especial e invitamos a la doctora Tibisay Lucena a la tribuna de oradores para que se dirija a esta Asamblea Nacional Constituyente originaria, soberana y plenipotenciaria. Nacional que acude ante la Asamblea Nacional Constituyente para reconocerla. Ayer hizo lo propio el Poder Ejecutivo, representado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, quien se subordinó al poder plenipotenciario. Importante también destacar lo que fue vía decreto constituyente, lo que sucedió ayer cuando fue ratificado el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. A la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, al primer vicepresidente Aristóbulo Isturiz y al segundo vicepresidente Isaías Rodríguez. Y especialmente a todos ustedes, constituyentes electos y electas, el 30 de julio. En primer lugar, también quiero agradecerles en nombre de los hombres y mujeres del Poder Electoral, en el mío propio, por supuesto, de mis colegas, las rectoras y el rector también, por este recibimiento, reconocimiento al Poder Electoral por la labor, porque quiero destacar que la labor del Poder Electoral es una labor de equipo, es una labor de hombres, de muchos hombres y mujeres que laboramos allí para que las elecciones sean posibles y que en especial hicimos un esfuerzo más grande por esta Asamblea Nacional Constituyente. En nombre de todos y de todas ellas, les damos las gracias por el recibimiento
que tuvimos en el día de hoy. Agradezco la invitación que nos hace esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, en la que podemos reconocer el aporte democrático que ha brindado el proceso para la refundación de la República que se inició en 1999. Significa mucho para nosotros dirigirnos a ustedes luego de haber organizado la elección que da cuenta del gran avance doctrinario y político de la democracia venezolana. Muchos han sido estos avances y ustedes encarnan una expresión política más allá de la representación, porque la aplicación de nuestro modelo participativo y protagónico hace posible nuevas categorías fundamentadas en las dinámicas de nuestra democracia incluyente y cotidiana. Comprender el origen territorial y sectorial de esta Asamblea Nacional Constituyente da cuenta de lo novedoso del modelo político que se construye en Venezuela. Un modelo que privilegia los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y los asume como actores determinantes de su destino como pueblo. Este panorama nacional y diverso que los constituye desde las bases primarias del país, que son ustedes, es la imagen del paso firme que hemos dado los venezolanos y las venezolanas para vivir en paz y en convivencia dentro de una sociedad profundamente democrática. Haber realizado la elección fue especialmente demandante para todos y todas las que trabajamos en el poder electoral. Involucró como nunca un sacrificio enorme, un sacrificio que se fundamenta en el compromiso que las funcionarias y funcionarios del poder electoral tienen con nuestro país. Lo hemos dicho y demostrado muchas veces. Ante la violencia y la amenaza, los trabajadores y trabajadoras del poder electoral tenemos como única voluntad permitir siempre que el pueblo se exprese, que su voz se escuche y se respete. Que los derechos de todas y todas sean garantizados. El poder electoral estará siempre junto a los electores y las electoras. Será compañía fiel del pueblo todo de Venezuela y constituye la herramienta electoral para construir su historia. No fue fácil y no fueron pocas las dificultades, agresiones y la violencia que debieron enfrentar nuestras funcionarias y nuestros funcionarios, quienes frente a duras y riesgosas condiciones sobrepusieron su compromiso y responsabilidad con la patria para que en cada pueblo, en cada comunidad pudiera ejercerse el derecho a votar. Es justo también dar a conocer algunas de esas arremetidas que tuvimos, no solamente los días antes, sino hasta el mismo día de la elección, en donde algunas compañeras y compañeros perdieron hasta sus viviendas. Y quiero contarles eso. Hubo amenazas no solamente para la vida, sino que hubo coordinadores en esos pueblos que les quemaron sus casas por no querer revelar el sitio donde teníamos las máquinas de votación y el material electoral a ser usado el domingo. Casas que fueron quemadas de funcionarios electorales en defensa de la elección, en defensa, en el compromiso férreo que tenemos para hacer valer la voz de las venezolanas y los venezolanos. Vehículos también les fueron quemados, amenazados la vida. Algunos tuvieron que salir días antes y regresar y entraban y salían
sus municipios, de sus pueblos, que la elección se diera. Para ellos, para ese gesto que es heroico también, igual que la gesta heroica del pueblo todo de Venezuela, también ese gesto heroico de los hombres y mujeres del poder electoral, pido el reconocimiento de esta magna Asamblea Nacional Constituyente. Y ese recompensa, ese reconocimiento de esta magna asamblea es la mejor recompensa para el trabajo cumplido para estos hombres y mujeres. La tarea que tienen enfrente ustedes es para la reconciliación y la convivencia armoniosa. Es un trabajo para consolidar la paz, el perdón y la justicia que este país merece. Esta tarea es sagrada y ustedes deben insistir con firmeza en ella, porque la decisión de estar en paz fue ratificada por un pueblo aguerrido y heroico que antes conquistó su libertad y aportó con su sangre para la de nuestros hermanos de América, con las armas de la guerra libertaria, pero que hoy ha decidido, sin dudas, por la paz y rechaza la violencia. Ustedes hoy, como digo, tienen ese sagrado mandato del pueblo todo de Venezuela. Ustedes, constituyentes, se convertirán en hacedores y hacedoras de paz, porque esa paz nos da prosperidad y nos abrirá los caminos de la felicidad para nuestro pueblo todo, que tanto se lo merece y que tanto nos los merecemos. Solo nos resta ofrecerles nuestra experticia, cuando así lo consideren, para exponer planteamientos en materia electoral. Insistamos en profundizar el modelo democrático y electoral que hemos ido construyendo de 1999, un modelo intensamente incluyente que hemos hecho realidad desde la participación y el protagonismo político. Avancemos con fuerza para romper los paradigmas de lo representativo y fortalezcamos un sistema electoral para la democracia ágil que vivimos. Hagamos de nuestro sistema uno mejor con las mismas seguridades que tiene el actual. Hay que adecuarnos con versatilidad y dinamismo para ser útiles a un pueblo que quiere decidir, un pueblo que será para siempre el conductor de su propio destino. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras de Tibisay Lucena, rectora del CNE, quien destacaba que ante las amenazas y violencias, el Consejo Nacional Electoral ha tenido como prioridad que el pueblo se exprese y se escuche su palabra, y que ellos siempre van a estar garantizando el derecho al voto del electorado venezolano. Incluso recordó lo difícil que fue organizar el proceso electoral del pasado 30 de julio, donde se iban a escoger a los constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia. Incluso ha destacado que el trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente es lograr la paz, la reconciliación y el perdón que necesita y demanda de la doctora Tibisay Lucena, la presencia de las rectoras del Consejo Nacional Electoral hoy acá, como expresión no solamente de orientaciones sobre lo que significa el objetivo último de la expresión del pueblo de Venezuela el 30 de julio,
sino en reconocimiento al acatamiento y la subordinación, tal como está contemplado en el decreto emanado de esta Asamblea Nacional Constituyente. Agradecemos que hayan venido a esta asamblea, a esta sesión especial, a presentar su subordinación al poder constituyente originario, tal como está contemplado en las normas de pleno funcionamiento de esta Asamblea Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos. Muchísimas gracias, doctora Lucena, muchísimas gracias, Tania, rectora Tania D'Amelio, rectora Socorro Hernández y la rectora Sandra Oblita. Como bien lo dijo usted, en esta Asamblea Constituyente está expresada la esperanza del pueblo de Venezuela para consolidar la paz y la tranquilidad pública. Aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela consolida un modelo que da ejemplo al mundo de democracia participativa. Aquí están los constituyentes electos, no solamente a nivel territorial, en todos los municipios del país, en sus capitales, sino también en 8 sectores sociales de la vida pública nacional. No hay experiencia en el mundo que pueda exhibir un proceso constituyente como la que hoy está dando Venezuela para el mundo. Así que a nosotros, con mucha modestia, pero tenemos que reconocerlo, que hacemos historia, como siempre ha hecho el pueblo de Venezuela. Se hace historia cuando los eventos marcan el presente y se proyectan hacia el futuro. Y esta Asamblea Nacional Constituyente hoy está cumpliendo apenas una semana de haberse instalado y ya ha tomado acciones, decisiones trascendentales para el país, en la línea de la justicia, en la línea de la paz, de la tranquilidad, del relacionamiento armonioso y el pleno funcionamiento del poder constituido con los poderes y el poder constituyente. Eso es ejemplo para el mundo. Cuando nosotros hablamos de los procesos constituyentes que se han realizado en el mundo entero, en los últimos 25 años, más de 100 procesos constituyentes. Muy pocos tienen en su germen, en su naturaleza que les dio origen, la legitimidad ciudadana, popular, como así fue el convocante, lo dijo el convocante de nuestra constituyente, como esta Asamblea Nacional Constituyente. En otros países, lo habíamos referido hace una semana, los países que tienen los gobiernos menos democráticos, sus constituciones la escribieron comisiones de expertos. O hay países donde la Asamblea Nacional Constituyente se origina en el propio Parlamento. Bueno, la legitimidad de esta Asamblea Nacional Constituyente está en el pueblo soberano de Venezuela. Y aquí está expresada la voluntad absoluta del pueblo de Venezuela. Nosotros, doctora Lucena, queremos resaltar que este modelo de democracia participativa será profundizado. Ayer el jefe de Estado presentó su modelo de constitución, que es la Constitución de 1999, que nosotros vamos a defender, que nosotros vamos a blindar, que vamos a revitalizar, que vamos a renovar, que vamos a profundizar. Pero ahí está nuestra guía espiritual como pueblo, allí en la democracia participativa, y aquí están los sectores, las comunas, los estudiantes, los indígenas, las personas con discapacidad, los pensionados, los trabajadores, los pescadores, los campesinos, los empresarios, construyendo un país desde las propias bases de la sociedad venezolana. Y nosotros nuevamente queríamos agradecer porque sabemos lo que ha significado el poder electoral que nació con nuestra Constitución bolivariana y cómo se ha ido consolidando el acceso de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas al voto. Es el ejercicio pacífico de todas las inquietudes de nuestra sociedad a través del voto universal, directo y secreto. Es el ejercicio democrático. Pocos países lo entienden porque pocos países tienen los niveles de democracia que hoy exhibe el pueblo de Venezuela. Y les cuesta que nos entiendan y somos nosotros los responsables de los portavoces, voceros de la democracia, de hacer entender el profundo modelo democrático que tiene hoy Venezuela, que combina los niveles de democracia representativa con la
de profunda democracia participativa. Y el modelo electoral ha cooperado justamente a la profundización del sistema democrático en Venezuela. Allá, en los sectores más recónditos de los barrios de Venezuela, donde no había un centro de votación, hoy el sistema electoral ha multiplicado los centros de votación para que el pueblo más humilde pueda tener derecho al voto. Y sabemos que ese modelo lo vamos a profundizar y a consolidar en este proceso constituyente. Por eso el presidente Santos le teme tanto, porque allá lo eligen las oligarquías, no lo elige el pueblo. Al presidente de Colombia no lo elige el pueblo, lo eligen las oligarquías. Bueno, nosotros somos ejemplares, nosotros somos ejemplo para el mundo. No lo decimos en retórica, lo decimos con los hechos, y la democracia participativa será profundizada, doctora Lucena, distinguida rectora, con este proceso constituyente. Queremos dar un reconocimiento muy especial desde nosotros, desde esta Asamblea Constituyente, a los trabajadores del Poder Electoral, que incluso pusieron en riesgo su integridad física para defender el proceso electoral que dio origen a esta Asamblea Nacional Constituyente. Trabajadoras y trabajadores del Poder Electoral venezolano, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Doctora Lucena, queríamos nuevamente agradecer su presencia, la presencia de las rectoras acá, sus palabras, su reconocimiento y subordinación ante esta Asamblea Nacional Constituyente, y yo voy a designar una comisión de constituyentes para que acompañen a la presidenta del Poder Electoral y acompañen a las rectoras a su salida. Quiero designar al doctor Germán Escarrá, a Juan Carlos Alemán, a nuestra querida constituyente Noely Pocaterra y a Iris Varela para que acompañen a las rectoras del Poder Electoral. Muchas gracias por su presencia hoy acá en esta sesión especial. Constituyente y subordinarse a los poderes plenipotenciarios. Importante destacar las palabras de la rectora Tibisay Lucena cuando se dirigió a los constituyentes en esta sesión especial. Ella ha destacado que el trabajo que tiene en puerta los constituyentes en este proceso es lograr la paz del país, la reconciliación y el perdón que tanto demanda, que tanto exige el pueblo venezolano. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ha agradecido esta participación de los representantes del Poder Electoral venezolano. Recordemos que es el segundo poder que acude a esta instancia para reconocerla. Ayer lo hizo el Poder Ejecutivo, representado por el jefe de Estado venezolano. Incluso también la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, indicó que a una semana de haberse instalado esta instancia ha tomado decisiones trascendentales para el país en el campo de la justicia. Se despiden en este momento las rectoras del Consejo Nacional Electoral que acudieron a esta sesión acompañadas por los constituyentes que lo van a acompañar hasta la salida. Recordemos que hicieron acto de presencia la rectora Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania de Amelio y Socorro Hernández. Delcy Rodríguez ha destacado que hoy el sistema electoral ha multiplicado los centros de votación para dar acceso a que los más humildes puedan votar y que esas iniciativas que se han tomado desde el Poder Electoral venezolano serán reforzadas con el proceso constituyente. Ha reconocido la ardua labor de los funcionarios electorales que defendieron a toda costa el proceso electoral constituyente hasta con su propia vida. Hay que recordar lo que explicó
explicaba la rectora Tibisay Lucena de casos puntuales donde funcionarios del Poder Electoral perdieron sus viviendas, incluso sus vehículos que les fueron quemados por el simple hecho de no revelar dónde estaban las máquinas con las cuales el pueblo venezolano se expresaría el pasado 30 de julio en el proceso constituyente, donde serían elegidos los integrantes, los 545 constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia. Recordemos entonces que ayer precisamente fue el jefe de Estado venezolano, el primer poder público nacional que acudió ante esta instancia, se subordinó como jefe de Estado al presidente Nicolás Maduro Moros. Incluso fue ratificado en su cargo mediante un decreto constituyente. En esta sesión a la que acudió el día de ayer el presidente Nicolás Maduro instó a la FAN a participar junto a la Asamblea Nacional Constituyente en mesas de trabajo para elevar recomendaciones a propósito de la constituyente. Y yo quiero militar. someter a consideración una moción de urgencia para aprobar el decreto constituyente de ratificación de la presidenta del Poder Electoral, ciudadana rectora Tibisay Lucena, y de las rectoras que hoy asistieron a subordinarse a esta Asamblea Nacional Constituyente. Voy a pedir al primer vicepresidente que dé lectura al decreto constituyente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo venezolano el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial número 6323 extraordinario. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y permanencia de los derechos humanos, que exige el pleno funcionamiento de los poderes públicos e instituciones democráticas en correspondencia con tales valores y principios en su sentido constitucional y progresivo, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario fundacional del pueblo venezolano, en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público, con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público. Considerando que en fecha 11 de agosto de 2017 concurrió ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada de 3 rectoras integrantes de este cuerpo colegiado, y manifestó la disposición del Poder Electoral de reconocer y subordinarse al carácter originario y plenipotenciario de esta magna Asamblea Constituyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Considerando que el Consejo Nacional Electoral
ha cumplido adecuadamente con todos sus deberes y obligaciones constitucionales, adoptando las medidas necesarias para garantizar el disfrute efectivo de los derechos políticos del pueblo venezolano y el fortalecimiento del modelo de democracia participativa y protagónica prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que el poder electoral desempeña un rol trascendental para la preservación de la paz y la convivencia en el país, permitiendo dirimir las diferencias entre los venezolanos y venezolanas mediante el libre ejercicio del sufragio universal, directo y secreto, a través de un sistema electoral moderno, dotado de todas las garantías de confiabilidad para el fiel resguardo de la voluntad soberana del pueblo. Considerando que la permanencia de los integrantes del Consejo Nacional Electoral en el ejercicio de su mandato constituye una medida adecuada y necesaria para contribuir a la implementación de las decisiones que adopte la Asamblea Nacional Constituyente y para asegurar la expresión soberana del pueblo venezolano en el marco del cronograma electoral establecido por el Poder Electoral de la República, decreta: primero, se ratifica a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblita Rusa, Socorro Elizabeth Hernández y Tania de Amelio Cardiet, titulares de la cédula de identidad 5.224.732, 10.517.860, 3.977.396 y 11.691.429, respectivamente, como rectoras del Consejo Nacional Electoral. Segundo, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a las ciudadanas Tibisay Lucena Ramírez, Sandra Oblita Rusa, Socorro Elizabeth Hernández y Tania de Amelio Cardiet, rectoras del Consejo Nacional Electoral. Dado, firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 11 días del mes de agosto de 2017. Año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase del Cieloína Rodríguez Gómez, presidenta; Aristóbulo Isturiz Almeida; Julián Isaías, segundo vicepresidente; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; y Carolis Pérez, subsecretaria. Se somete a aprobación el siguiente decreto constituyente leído para la ratificación en el Poder Electoral a las rectoras que asistieron a la sesión especial el día de hoy. Aprobado por unanimidad. Se ordena su publicación, ciudadano secretario, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano secretario, sírvase informar el siguiente punto del día. Agotada la materia, compatriota presidenta. Se somete a consideración la moción de urgencia. Muy buenas tardes, ciudadana presidenta de la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, ciudadano primer vicepresidente, ciudadano segundo vicepresidente, colegas constituyentes, pueblo de Venezuela. Ciudadana presidenta, en vista del espíritu constituyente que recorre toda la geografía de la patria, recogiendo impresiones y puntos de vista de los compañeros de esta soberana asamblea, quiero proponer, en virtud de que los procesos electorales y que el último que llevamos a cabo el 30 de julio no solamente fue un bálsamo, sino realmente que le puso coto a una ola de violencia que sumió al país en el dolor, en la tristeza, en la incertidumbre. En vista de esto, propongo
que el proceso de elecciones regionales sea adelantado para el mes de octubre. Es todo, ciudadana presidenta. Se aprueba el debate propuesto por el constituyente Earle Herrera sobre adelanto de elección de gobernadores. Damos la palabra a la constituyente María León. Buenas tardes. Un saludo amoroso al pueblo de Venezuela que nos hizo el honor de traernos a esta magna Asamblea Constituyente. Un saludo especial a nuestra Junta Directiva y a nuestra presidenta, que nosotras la llamamos no del Cieloína, sino del Cieroína Rodríguez. Así lo hemos asumido las mujeres. Bueno, quiero agradecer también históricamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque gracias a él tenemos nuevamente aquí a nuestro Bolívar amulatado y a nuestro presidente. No se imaginan los que lo sacaron de aquí, el orgullo que nosotras, las afrodescendientes, sentimos cuando le dicen amulatado a Simón Bolívar. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Pero he pedido la palabra para apoyar la propuesta de Earle Herrera, nuestro querido constituyentista, porque sé que mis hermanas y hermanos constituyentes están viviendo lo que vive el pueblo de Venezuela desde el 30 de julio, una fiesta de victoria, haber detenido la guerra, haber logrado la paz, ver aquí el rostro, como decía, no sé quién lo dijo, para no equivocarme no lo cito, que cuando nos veía a cada una y cada uno de nosotros aquí veía a Chávez. Bueno, yo también. Entonces pienso que todas y todos aquí queremos que siga la fiesta electoral, que siga la lucha por la paz, que sigan los cambios. Aquí desde que llegamos es cambiando. Cambiamos la traición, cambiamos la injusticia, puros cambios. Todo. Urgentemente. Entonces queremos cambiar también las gobernaciones. Yo quiero ver a Héctor, gobernador de Miranda. No para mañana. Quiero ver a mi queridísima Almiranta, gobernadora en Lara.
Ojalá pudiera ser mañana. Entonces, totalmente de acuerdo, y estoy segura, camarada Arle, que el pueblo de Venezuela está de fiesta. Oyó esto y dijo, vamos, adelantemos esas elecciones y avancemos en la paz, en la alegría, en la justicia. Entonces, lo único que pediría es que todos, como nosotros, apoyemos la propuesta de Arle. Y además no puedo dejar de decir la alegría que me da esa ratificación de Tibisay Lucena y de las rectoras. Este es un tiempo de héroe y de heroína. Por ejemplo, ver el padre de uno de nuestros mártires. Aquí es un héroe que viene a ocupar el lugar que ocuparía su hijo luchando. Y hemos visto a las madres de los caídos ocupar el lugar de heroína. Entonces, bueno, en este tiempo tan maravilloso de héroes y heroínas, queremos que haya bastante en las gobernaciones y que demos un cambio definitivo en este país para que todo sea armonía, paz, justicia y socialismo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la Constituyente! ¡Viva Maduro! Gracias. Muchas gracias, querida constituyente María León. Yo quiero dar la palabra al constituyente joven Jorge Pérez. Bueno, sí, saludar a nuestra directiva de esta soberana y profundamente de pueblo Asamblea Nacional Constituyente, a nuestros colegas y camaradas constituyentes y al pueblo de Venezuela, que cada paso, minuto a minuto, está haciéndole seguimiento a lo que estamos desarrollando nosotros acá por la transformación y por la concreción del futuro de la patria, de la Venezuela heroica que se manifestó el pasado 30 de julio para garantizar la paz y para preservar, y por eso nosotros reconocemos al pueblo venezolano y le enviamos un profundo aplauso, nuestro abrazo y nuestro compromiso de dignidad y de patriotismo con ese pueblo que hoy nos ha traído a esta Asamblea Nacional Constituyente. Yo pido el derecho de palabra, pues me siento identificado con la propuesta que hacía el profesor Arle Herrera. Nosotros vemos cómo en el cronograma electoral correspondían incluso las elecciones regionales a momentos anteriores y no fueron posibles por los escenarios de violencia, de intolerancia, de terrorismo generado por un grupo minoritario de fascistas en nuestro país, quienes siguiendo intereses imperialistas intentaron vulnerar la soberanía y la democracia de nuestra patria. Es por ello que hoy, inclusive viendo cómo intentaron en esos escenarios manifestar allí como que ese era el sueño, la esperanza o lo que quería la juventud venezolana, y hoy nosotros podemos decirlo, la juventud venezolana apuesta al diálogo, apuesta a la paz, apuesta al trabajo, apuesta al futuro de la patria, y está expresado en el más del 70% de los constituyentes que hoy están acá en esta asamblea y que hemos venido a trabajar por Venezuela. Y es por eso que, considerando esa instancia, el profundo compromiso del pueblo venezolano con la democracia participativa, protagónica, con el ejercicio de la soberanía, el hecho de nosotros estar hoy acá es una esperanza para el mundo y es un ejemplo de dignidad, de independencia, de soberanía y de profundo sentimiento bolivariano por esta patria. Y es por eso que en ese compromiso nosotros consideramos, y hemos comentado en los análisis coyunturales que hemos hecho diferentes constituyentes de varios estados, que tomando en cuenta el profundo sentimiento patriótico
de participación, de democracia y de consolidar el futuro digno y de esperanza del pueblo venezolano por la vía del voto, puedan ser y sea considerado que se hagan esas elecciones para el mes de octubre del presente año 2017 de los corrientes, que es el sentimiento que nos ha manifestado el pueblo venezolano en las calles, en las asambleas, en los conversatorios, y que se siente también acá en la Asamblea Nacional Constituyente. Y que para de esa forma nosotros garanticemos la patria bolivariana, la patria y la Venezuela de la esperanza y la Venezuela del futuro digno para todo el pueblo venezolano, con el ejercicio ciudadano del voto, de la democracia y de la representación que se ha venido haciendo para la preservación de la paz por esta vía, que es la garantía del futuro, de la esperanza y del compromiso del pueblo venezolano. Es todo, ciudadana presidenta. Muchas gracias, constituyente Jorge Pérez. Quiero dar la palabra al constituyente Julio Chávez. Buenas tardes, querida presidenta de la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, compañeros de la Junta Directiva, colegas constituyentes, constituyentas, pueblo de Venezuela. Llegamos a este espacio impulsado por la carga del tiempo histórico. Estuvimos durante todo este tiempo recorriendo los caminos de la patria para convocar a nuestro pueblo, para promover desde todas las instancias, desde los territorios, el esfuerzo para que pudiéramos consolidar la paz, como en efecto hemos logrado inicialmente con esa extraordinaria demostración de patriotismo, de compromiso con nuestro pueblo y con la paz, como en efecto lo logramos el 30 de julio. Yo quiero, querida presidenta, recordarle a todos ustedes y al pueblo venezolano que realmente el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro ha hecho grandes esfuerzos, como lo ha ratificado, para conseguir la paz, para lograr que nuestro pueblo pueda ejercer de manera liberma el derecho constitucional a elegir, pero siempre nos hemos conseguido con algunos dirigentes de la extrema derecha venezolana que sobre la base del terrorismo, de la violencia, de las amenazas, trataron de impedir que este pueblo ejerciera el derecho constitucional a elegir como manda la Constitución, de acuerdo al artículo 347, 348 y 349, la Asamblea Nacional Constituyente. Y recuerdo que el 20 de octubre del 2016, en una carta que envió la Junta Directiva de la MUT al Poder Electoral, ellos en esa carta del 20 de octubre rechazaban el cronograma que había propuesto el Poder Electoral para que en el 2017, en el primer semestre de este año, se pudieran realizar las elecciones regionales y en el segundo semestre del 2017 las elecciones municipales que estaban pendientes. Y ellos rechazaron ese cronograma de manera pública e hicieron una denuncia al país de que estábamos retrasando, de que el Poder Electoral estaba retrasando las elecciones. Pero ellos lo que realmente estaban aspirando es precisamente a que el pueblo no eligiese, no fuera a elecciones, porque la instrucción que tenía la oposición venezolana era derrocar al gobierno del presidente Maduro por la vía violenta y no precisamente por la vía del diálogo, por la vía de las elecciones, como inclusive se había acordado también en las mesas de diálogo. Por eso nosotros, recogiendo
el sentimiento de nuestro pueblo, recogiendo inclusive el sentimiento de los constituyentes que aquí están, que vienen de diferentes regiones del país, de los territorios, de los sectores. Nosotros queremos respaldar, queremos apoyar en nombre de la paz que exige el pueblo venezolano y que el presidente Nicolás Maduro y esta Asamblea Nacional Constituyente vino precisamente a garantizar la paz de todos los venezolanos. Es que yo pido que de pie y aplaudiendo respaldemos la propuesta de adelantar las elecciones de gobernadores y gobernadoras para octubre de este año y de esta forma decirle al mundo entero que en Venezuela se respira, en Venezuela se transita por el camino de la democracia participativa y protagónica. Es todo, compañera presidenta. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva la soberana Asamblea Nacional Constituyente! Es todo, compañera presidenta. Muchas gracias, constituyente Julio Chávez. Bueno, hasta ahora habíamos transitado por mociones de urgencia originadas en la Junta Directiva. Hoy nos sorprenden los constituyentes en plenaria. Y el constituyente Arle Herrera ha traído a debate un punto muy importante. Y yo quiero hablar ahora como representante del presidente Nicolás Maduro en la mesa de diálogo. Como ustedes bien saben, en el mes de noviembre habíamos alcanzado unos acuerdos en la mesa de diálogo, entre los cuales se encontraba la realización de las elecciones de los gobernadores y gobernadoras. Lamentándolo mucho, el mandato imperial se impuso y retiró a los factores de la oposición venezolana de esa mesa de diálogo. Recibieron un mandato imperial, que era la violencia, retirarlos del diálogo, retirarlos de la acción política y dirigirlos hacia la acción criminal. Se negaron a dialogar y se irrespetaron los acuerdos que habíamos logrado en la mesa de diálogo. En el punto específico de las elecciones a gobernadores, porque estábamos en el tiempo constitucional para llevar adelante esas elecciones, que se habían retrasado, esto debe saberlo la comunidad internacional, se habían retrasado justamente por la violencia ejercida por los factores de la oposición venezolana. Pero hubo un acuerdo y ese acuerdo lo incumplieron justamente los factores opositores, recibiendo un nuevo guión desde Washington, que era violencia para Venezuela. Y el pueblo de Venezuela, durante más de 3 meses, transitó y vivió momentos terribles de la violencia con fines políticos, la desestabilización, la afectación de la paz y de la tranquilidad pública. Vimos crímenes de odio terribles, espantosos. El mismo día para la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio, la oposición llamó a la violencia y a la abstención. Trató de impedir el evento electoral. Ahí lo puso muy bien aquí la presidenta Tibisay Lucena del Poder Electoral, cuando mencionó las graves amenazas que sobre trabajadores del Poder Electoral se pretendió ejercer a efectos de impedir que se diera la elección. Y la lección histórica la dio el pueblo de Venezuela cuando lo vimos atravesando montañas, atravesando ríos para manifestar su voluntad pacífica de querer vivir tranquilo, de querer vivir en paz, de querer progreso, de querer desarrollo, de querer trabajo. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Como bien lo dijo la constituyente, nuestra querida madre María León. ¿Qué está pasando ahora para el evento de las elecciones a gobernadores y gobernadoras? Una parte se inscribió,
Pero dice, nos inscribimos ejerciendo violencia, lo cual es absolutamente una contradicción filosófica, pretender el ejercicio democrático del voto ejerciendo la violencia. Se impone de parte de esos factores, de esos sectores de la oposición, nuevamente la acción criminal. Otros que llaman abiertamente a la desestabilización y a la comisión de delitos contra el orden constitucional. Bueno, yo creo que se ha presentado un debate muy importante que debe llevarnos a nosotros a pensar, a reflexionar, a madurar esta idea. Y yo voy a posponer este debate para una próxima sesión en los próximos días y convoco al mismo tiempo, ciudadano secretario, a una sesión ordinaria mañana a las 10 de la mañana. Ciudadano secretario, sírgase a informar si hay otro punto en la agenda del día. Agotada la materia de la sesión del día de hoy, ciudadana presidenta. Se levanta la sesión y mañana tendremos sesión ordinaria a las 10 de la mañana en este salón protocolar. Muchas gracias. Han escuchado entonces la sesión especial que se ha generado el día de hoy en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde acudió representantes del Poder Electoral venezolano. Las 3 rectoras más su presidenta, Tibisay Lucena, fueron ratificadas en su cargo mediante un decreto constituyente. También ha surgido una propuesta por parte de los constituyentes que es adelantar las elecciones de gobernadores y consejos legislativos previstas para el próximo 10 de diciembre, a lo cual la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ha decidido que debe ampliarse el debate y por ello ha pospuesto dicha propuesta para que sea debatida en próximas sesiones. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Así es, Melanie Moncada desde el Palacio Federal Legislativo, donde se desarrollaba esta tercera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya ustedes lo escuchaban, para mañana se convoca a las 10 en punto de la mañana y continuar con este debate. Vamos nosotros a seguir dentro de este escenario que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente y precisamente tiene que ver con el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien subordinó sus poderes como jefe de Estado y de Gobierno a la magna Asamblea Nacional Constituyente para que asuma los destinos políticos, económicos y sociales de nuestro país, tal como lo hizo el comandante supremo Hugo Chávez en el año 1999. La esperanza del país está depositada en la Asamblea Nacional Constituyente. Los poderes públicos, según señaló, deben coexistir con ella de manera subordinada. El ejemplo lo dio el Ejecutivo Nacional. Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entregó la Constitución vigente como proyecto para que sea perfeccionada por la Asamblea Nacional Constituyente. El proyecto que aprobamos en 1999, ese es mi proyecto, ese es nuestro proyecto, perfeccionar la Constitución pionera de 1999. Así que procedo a entregar el proyecto constitucional que entrego en las manos de la Constituyente para que la perfeccionen. También presentó un proyecto de ley para que los delitos de odio sean condenados con severidad. Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. Una constituyente que también llegará a las esferas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una comisión militar poderosa para impulsar un proceso constituyente militar ya. Es una orden, Estado Mayor Superior. El jefe de Estado venezolano instruyó al canciller Jorge Arriaza a que haga las gestiones pertinentes para que se dé una conversación entre él y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que se instale el periodo de sesiones de las Naciones Unidas en septiembre próximo. Desde el Palacio Federal Legislativo, Jesús Manzanares, La Noticia.
Y también el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la derecha en la Asamblea Nacional organizó junto a bancos mundiales y organizaciones multilaterales un bloqueo financiero en contra de Venezuela. Además, entregó 2 cartas a la Comisión por la Verdad y la Vida para hacer justicia en base a esto. Yo tengo 2 cartas aquí, entre muchos documentos, de cómo desde la Asamblea Nacional, oficialmente, con membrete de la Asamblea, con la firma de quien pretende ser presidente de la Asamblea, nacional e internacionalmente, se han girado cartas hacia embajadas, organismos multilaterales, bancos mundiales, bancos internacionales y a la Asociación Bancaria Nacional, para que se le niegue a Venezuela, nacional e internacionalmente, créditos necesarios para su actividad económica y comercial. Y yo aspiro que la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz cite a estos involucrados y se haga justicia frente al daño que se ha pretendido a nuestro país. Por otra parte, el jefe de Estado aseguró que establecerá una nueva mesa de diálogo para que la oposición participe por el bien común del país. Y en noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, en el mes de noviembre logramos que la derecha venezolana se sentara nuevamente a donde siempre ha debido estar y a donde los vamos a sentar muy pronto, a la mesa del diálogo, el entendimiento, los acuerdos por Venezuela. En Venezuela tiene que haber diálogo, nos las tenemos que jugar con valentía, y si hay que tener valentía es para el diálogo, y lo vamos a lograr. El primer mandatario nacional indicó que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, inició una conspiración junto al Comando Sur para acabar con la revolución bolivariana desde la Casa Blanca, política que continúa el actual gobernante Donald Trump. Obama dejó marcado, luego con su política de pretendidas sanciones, una política agresiva, dejó las puertas abiertas de la política exterior de los Estados Unidos, focalizado en una agresión a la revolución bolivariana, y así debemos decirlo en cuanto foro y lugar podamos decirlo. Fue Barack Obama quien abrió las puertas a la agresión que está ejecutando el gobierno de Donald Trump contra Venezuela hoy por hoy. En este mismo escenario, el presidente Maduro ratificó el compromiso de Venezuela en sostener relaciones de paz y respeto con los países de la región a través del diálogo y la complementariedad, por lo que llamó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC a realizar una cumbre de manera urgente de jefes de Estado para rechazar los ataques del imperio norteamericano. Se lo planteé al presidente Sánchez Serén y estuvo de acuerdo que iniciemos gestiones, conversaciones intralatinoamericanas para que pronto se dé una cumbre. No veo razones para que nadie se niegue una cumbre de puertas cerradas. Si nos tenemos que quedar 2 días encerrados allí hablando de tú a tú, hablemos y busquemos recomponer las relaciones de América Latina y el Caribe. Y hagamos una agenda común. Y durante la tercera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente fue ratificado Nicolás Maduro como presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se ratifica al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado y de Gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el cual fue electo por decisión del soberano pueblo de Venezuela. Bueno, y un día como hoy, hace 16 años, la Asamblea Nacional Constituyente juramentó al comandante Hugo Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos ese acontecimiento. Juro delante del pueblo venezolano, juro delante de la soberanísima Asamblea Constituyente, juro delante de ustedes que no daré descanso ni al cuerpo, ni al espíritu, ni a la mente, ni al alma, hasta que juntos no hayamos enterrado de verdad
este viejo tiempo, esta cuarta república, y hayamos dado luz a la vida nueva, a la patria nueva, a la quinta república venezolana. Juro dedicar todo mi esfuerzo, dedicar todos los días y las noches de mi vida en esta noble tarea. Luego de la decisión de ratificarlo como presidente de la Nación, integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente celebraron una sesión solemne para juramentar al comandante Hugo Chávez en el Palacio Federal Legislativo. Este hecho estableció la potestad y legitimidad del ejercicio de sus funciones como jefe de Estado, quien se comprometió a trabajar por la paz, el desarrollo humano, económico, político y moral del país. Y con el plan de contingencia Somos Uno 2017 son atendidas las comunidades afectadas por las lluvias que recientemente han caído en el territorio nacional. Enmi Ángel, desde el estado de Nueva Esparta, informa cómo llega este apoyo en esta región insular. Adelante, Enmi. Hola, buenas tardes. El equipo de Venezolana de Televisión continúa desplegado en el estado de Nueva Esparta en compañía del ministro para Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, quien nos va a ofrecer un balance sobre las lluvias en nuestro país, y además quisiera que nos ampliara la información sobre los viernes de agua. Bueno, efectivamente, hay que recordarle a nuestra población que todavía nos encontramos en plena temporada de lluvia hasta los meses de noviembre, que es cuando empieza la transición al periodo seco. El día de ayer efectivamente pasó una onda tropical, ya la onda tropical está ubicada en el occidente del país y generó fuertes lluvias hacia lo que son los llanos occidentales y la región andina. Lluvias que no han sido problemáticas para el gobierno bolivariano, ya que se ha organizado y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha dado las instrucciones. De hecho, hoy estamos iniciando a nivel nacional desplegando el plan de contingencia Somos Uno 2017, donde el plan de contingencia lo que busca es llegarle a nuestra comunidad e informar los preparativos que hace el gobierno nacional y con ello llevarle la tranquilidad. Hasta ahora son 15 estados que han tenido pequeñas afectaciones por las lluvias. Dentro de ellos resalta el estado Amazonas, el estado Bolívar y del Tamacuro, donde la colectividad está siendo atendida 100% por el gobierno revolucionario. Y bueno, todos los viernes, como lo instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro, estaremos entregando obras de agua. Viernes de agua, donde entregaremos obras que tengan que ver con plantas potabilizadoras, saneamiento y control de inundaciones. Es decir, estamos entrando en una senda ahora de llevarle la suma o la suprema felicidad al pueblo, tal como nos lo instruyó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras del ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, quien informaba el despliegue del plan de contingencia Somos Uno 2017 para atender cualquier irregularidad que se presente ante las lluvias. La información que aportamos desde el estado de Nueva Esparta. Regresamos con ustedes al estudio de Venezolana de Televisión. Bien, cambiamos de tema porque el fiscal general de la República, Tarek William Saab, explicó este viernes las acciones que adelanta el Ministerio Público para la aplicación de la justicia, y allí se encuentra Graya Casela para ofrecernos los detalles. Desde la sede del Ministerio Público, en rueda de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que para una sana administración de la justicia en nuestro país es importante dar con las responsabilidades de los cuerpos policiales dentro de esta red de extorsión a quienes les caerá todo el peso de la ley. También anunció que los próximos días serán creadas las oficinas receptoras de atención de denuncia para casos de corrupción. Funcionario que nosotros consigamos en esta actitud, les puedo asegurar que lo vamos a poner a la orden de los tribunales competentes. Y vamos a colocar su nombre y su apellido para que todo el pueblo y la nación venezolana lo sepa. Como parte de esta reestructuración de la Fiscalía, William Saab también precisó que serán aperturadas las investigaciones penales relacionadas a los daños ambientales, así como también la actuación de niños y niñas en manifestaciones públicas. A pesar de que era pública y notoria eso, ni siquiera se aperturó una sola investigación, lo que provocó que UNICEF expresara su preocupación a través de un comunicado de fecha 8 de julio del año 2017, para vergüenza de esta Fiscalía General de la República.
Como fiscal general de la República fijó posición en relación a las nuevas sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que vulneran la soberanía de nuestro país. Rechazamos de manera absoluta toda esa lista de sanciones que al final se hacen para amedrentar. Y eso es mentira, de que eso es individualizado, no. Eso busca nada más y nada menos perturbar la actuación de titulares de instituciones del Estado venezolano y de la democracia venezolana. Obviamente, porque ¿qué jurisdicción puede tener en este aspecto la OFAC, una oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, para evaluar lo que esté haciendo o no un funcionario del Estado venezolano? Que se preocupen por sus propios funcionarios. También anunció que fueron designados los fiscales superiores en los estados Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy y Miranda. Desde el Ministerio Público en Parque Carabobo, Graya Casela, La Noticia. Bueno, y sobre el tema propuesto en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente el día de hoy, se han generado diversas reacciones. Ya Melanie Moncada nos comenta al respecto desde el Palacio Federal Legislativo. Adelante. Muy buenas tardes, Anabel. Te saludamos a ti y a nuestra audiencia. Como ustedes pudieron ser testigos, hace pocos minutos acaba de culminar una sesión especial que se realizó en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo con razón de la Asamblea Nacional Constituyente. Varias propuestas han surgido durante esa sesión. Obviamente la más importante, aquí me acompaña el constituyente Herman Escarrá, ha sido la que presentó el constituyente Earle Herrera. Obviamente muy sorpresiva para muchos, no sé si ya se lo esperaban, y es la propuesta de que no se realice el 10 de diciembre las elecciones regionales, sino que sea antes. Obviamente, ¿cómo se puede leer eso? La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, lo pospuso, dijo que tenía que ser ampliado ese debate, que hay que reflexionar sobre algunos aspectos. ¿Qué nos puede indicar? Bueno, él pidió una moción de urgencia que apoyamos, diría, la totalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, donde precisamente el planteamiento era que se abreviara el lapso para las elecciones regionales de gobernadores. Nosotros creemos que eso es muy positivo para el país, es una petición que había venido haciendo la oposición, de que con mucha anterioridad y brevedad se hicieran las elecciones de gobernadores, las elecciones regionales. Y del lado de los otros sectores de la vida nacional, también es un clamor intentar estabilizar, aclarar, restaurar la paz, la concordia entre los venezolanos. Y la verdad es que esta es una muy buena salida en el orden democrático que permita que el pueblo de Venezuela pues haga los cambios, las transformaciones que considere hacer en esa elección. De tal manera que, como te dije, fue apoyado por la unanimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, y la presidenta Delcy Rodríguez, después de una intervención muy enjundiosa, muy clara, muy evaluativa, consideró que el tema debemos seguirlo tratando, seguirlo debatiendo, para tomar finalmente una decisión de adelanto de las elecciones regionales, como seguramente va a ser. Hoy también representantes del Poder Electoral venezolano acudieron. Es el segundo poder que acude ante la Asamblea Nacional Constituyente, reconociéndola y subordinándose a los poderes plenipotenciarios. ¿Qué lectura le debe dar no solo el país, sino la comunidad internacional? Bueno, eso tiene que ver con el sistema de convivencia pacífica entre todos los poderes. Parte de la restauración del orden institucional está precisamente allí. Lo hizo primero el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que además de ser el líder constituyente, el que inició, de acuerdo a la Constitución de 1999, la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente, vino a subordinarse al poder originario expresado en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy lo hizo la presidenta y demás rectoras del Consejo Nacional Electoral, como corresponde cuando se apela al poder constituyente originario, 349 de la Constitución vigente,
todos los poderes constituidos quedan al servicio y debidamente subordinados a ese poder. El poder constituyente originario entonces busca coexistir con los demás poderes mientras va realizando su obra de transformación del Estado, de organización del Estado y finalmente de redacción de un proyecto constitucional que deberá ser aprobado por el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Agradecemos estos minutos, constituyente Germán Escarrá, dando sus impresiones obviamente de lo que ha sucedido el día de hoy en esta sesión especial que se realizó, recordemos, en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Ahora vamos a conversar con Jacobo Torres, él es constituyente también de la Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia. Queremos conocer su impresión de lo que ha surgido el día de hoy. Por unanimidad, los constituyentes aprobaron esa propuesta que presentó el constituyente Earle Herrera. Sin embargo, esta se pospuso por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Su opinión al respecto? Bueno, mira, primero yo creo que esto es una medida justa. Si todo el mundo está pidiendo democracia, ¿qué más democracia que esta que estamos procesando? Somos de los que siempre hemos creído pues en la fortaleza de nuestro poder electoral. Ya constatado en 21 elecciones, esta sería la número 22. Faltaría ver pues qué van a hacer estos factores de oposición que, como correctamente dijo nuestra presidenta Delcy Rodríguez, pues han apostado a la violencia con un doble discurso. Es decir, aceptan ir a elecciones, pero siguen tratando de manipular con el escenario de violencia en las calles del este de Caracas fundamentalmente, o en 5 o 6 municipios del país. Hoy creo que este es un debate bastante importante para todos nosotros, no solamente para los que estamos acá en la Asamblea Nacional Constituyente, sino para el pueblo completo en general, porque en definitiva no se trata, como siempre hemos dicho, que hay 545 iluminados que vamos a hablar en nombre del pueblo de Venezuela, sino que lo que somos es expresión, correa de transmisión de lo que el pueblo opina, de lo que el pueblo quiere, en definitiva. Esta propuesta de Arle, que como también dijo nuestra presidenta Delcy Rodríguez, nos madrugó a todos, pues en definitiva, no nos esperábamos pues esta moción de urgencia propuesta por nuestro periodista de Arle. Creo que nos da un buen debate, una buena posibilidad que, aunque estamos contestes con esa propuesta, la inmensa mayoría de los constituyentes, no es menos cierto que es importante ir a dar un debate a lo largo y ancho de Venezuela, con todos los factores y sectores políticos que hacen vida en este país, para tomar la mejor decisión para nuestro pueblo y para la nación. Eso es lo que creo que en definitiva debe ocurrir. Nosotros, desde el sector trabajador, estamos haciendo pues un gran esfuerzo por consultar a nuestras bases, no solo los que votaron por nosotros para esta constituyente, sino también pues aquellos que de una u otra manera están involucrados en este escenario de construcción política y en esta histórica Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jacobo Torres, constituyente, que ha venido también a dar sus impresiones luego de esta propuesta que ha presentado Earle Herrera en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora me acompaña Alberto Aranguibel, constituyente también. Hoy una sesión especial, ya hemos tocado la impresión de algunos constituyentes con respecto a la propuesta de Earle Herrera. Quizás su impresión y qué lectura pudiera quizás darle el pueblo de Venezuela, que quizás pudiera haberse sorprendido con dicho planteamiento. No, fíjate, lo que pareciera es exactamente lo contrario. Es decir, la Asamblea Nacional desde hace exactamente una semana, cuando se instaló aquí en este mismo palacio, lo que se trazó como meta inmediata a tratar de abocarse, a resolver, a trabajar en ese sentido, fue atender la necesidad y la aspiración del pueblo, que nos trajo aquí precisamente para que resolviéramos lo antes posible todos aquellos problemas por los que está atravesando la gente en Venezuela y que tienen en particular en 2 áreas muy sensibles su eje fundamental, que son el área económica y el tema de la paz, que necesita Venezuela reconstruir para poder precisamente avanzar en todas las demás áreas. No se puede de ninguna manera, tal como lo expresó ayer aquí el presidente Nicolás Maduro en una sesión también especial en la que lo recibimos, que no se puede avanzar en la solución de ningún problema en medio de la vorágine, de la guerra, de la destrucción, del caos que se había venido generando como propuesta de la derecha hasta ahora en los últimos meses en el país. Esto que estamos viendo hoy es parte de esa expresión de la Asamblea Nacional Constituyente por avanzar en la reconstrucción de la fibra moral, ética, en la que tiene que avanzar el país, primero reconociendo
a las instituciones, ratificando a aquellas instituciones que han trabajado en función de la paz, de la armonización. En el caso de ayer fue la ratificación del cargo del primer mandatario nacional, del presidente Nicolás Maduro, como representante del Poder Ejecutivo, y hoy del Poder Electoral. En el marco de esa búsqueda de la reconstrucción de la fibra ética y moral está también la de responder a la necesidad del pueblo de que se reafirme la paz mediante hechos concretos, tangibles, que permitan que la expresión popular esté activada de manera permanente. Y una de ellas es el voto. Entonces, la elección que fue obstruida por los sectores de la derecha durante más de año y medio, como lo vieron todas y todos los venezolanos, primero la generación de ingobernabilidad desde la Asamblea Nacional a partir de su elección en 2015, y luego a partir del sabotaje económico y la generación de violencia que sucedió a ese sabotaje económico. Bueno, ahora que estamos en este espacio que ha abierto de paz y de reencuentro, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, no podemos desaprovecharlo. Entonces, una medida sabia, primero, de la Junta Directiva, acoger esta propuesta que ha hecho el diputado Earle Herrera, y luego tratar de avanzar en ella en la búsqueda de consolidar ese espacio de armonización, como decimos, de confianza en las instituciones democráticas del país, para que el pueblo sienta que efectivamente se le está respondiendo. Esta es una decisión que atiende una aspiración central, fundamental del pueblo venezolano, y que está siendo recogida por sus representantes, en este caso el diputado Herrera, la diputada María León y todos los demás que hoy respaldaron esa propuesta. Muchísimas gracias. Agradecemos a Alberto Aranguibel, constituyente, dando sus impresiones a propósito de esta propuesta que ha presentado Earle Herrera el día de hoy en esta sesión especial. Recordemos que él ha indicado que las elecciones que estaban previstas para el próximo 10 de diciembre puedan realizarse antes. Esa fue su propuesta. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ha dicho que hay que debatir, hay que reflexionar sobre ese planteamiento, y decidió posponer dicho debate para otras sesiones. Es la información que nosotros a esta hora podemos ofrecerle desde el Palacio Federal Legislativo, lugar donde sesiona la Asamblea Nacional Constituyente, y con ella regresamos contigo, Anabel, a los estudios. Adelante. Así es, nuestra compañera Melanie Moncada desde el Palacio Federal Legislativo acá en Caracas, dándonos allí, bueno, esas reacciones en torno a esta sesión especial del día de hoy. Vamos a enlazarnos con la señal de ANTV a esta hora. Vamos a escuchar a Isaías Rodríguez también, quien es parte de esta directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿País o cómo lo han notado en el país en estos 8 días de esta instalación? El país tiene una expectativa en la parte económica, más que en el aspecto político. O sea, yo creo que el país votó por dos cosas fundamentalmente, por la paz y por resolver el problema económico. La mayoría de los constituyentes se me ha acercado planteándome que cuándo vamos a tener respuestas a los problemas económicos del país. Han sido como muy presionados por los electores que los llevaron a la posición de constituyentes en esta asamblea. Y creo que esa es la respuesta inmediata que el país espera. No es fácil. El problema económico es un problema complejo. Hay una banca paralela en el país, está el problema del dólar today, y hay algunas empresas de farmacia, y la mayoría de las empresas que manejan las cuestiones alimenticias, que han creado una instancia que pudiéramos llamar un intermediario nuevo que no existía anteriormente. Este conjunto de cosas son las que complican el problema económico, y yo pienso que, como lo señaló Aristóbulo Isturi, habría que tomar dos decisiones, una coyuntural y una a mediano plazo. La coyuntural evidentemente sería sentida de manera inmediata por parte de los ciudadanos, y la otra habría que analizarla un poco a fondo, porque de pronto vamos a tener que buscarle la cabeza a la culebra para matar la culebra por la cabeza. Y si aparecen algunas otras cabezas, como en la famosa hidra de la mitología, bueno, vamos a tener que cortar la cabeza de la culebra y las otras cabezas de la hidra. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia a este programa, ANCTV. Gracias.
que durante 2 años estaremos transmitiendo los debates que se realicen por la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera culminamos la sesión del día de hoy, 11 de agosto. Amigos, la señal en vivo a NTV, allí escuchaban ustedes declaraciones del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Isaías Rodríguez. Se refería que se tiene, por supuesto, como punto principal el dar respuesta al tema económico, sobre todo a la guerra económica, porque es uno de los temas que más demandan el pueblo y a través de sus constituyentes. Pero vamos a repasar para ustedes lo que se dio el día de hoy en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, porque se generó una propuesta bien interesante de parte del constituyente Earle Herrera. Lo compartimos de inmediato. Segundo vicepresidente, colegas, constituyente, pueblo de Venezuela. Ciudadana presidenta, en vista del espíritu constituyente que recorre toda la geografía de la patria, recogiendo impresiones y puntos de vista de los compañeros de esta soberana asamblea, quiero proponer, en virtud de que los procesos electorales y que el último que llevamos a cabo el 30 de julio no solamente fue un bálsamo, sino realmente que le puso coto a una ola de violencia que sumió al país en el dolor, en la tristeza, en la incertidumbre. En vista de esto, propongo que el proceso de elecciones regionales sea adelantado para el mes de octubre. Es todo, ciudadana presidenta. Una propuesta que no se esperaba por parte de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, y así lo manifestó la propia presidenta de esta instancia, Delcy Rodríguez. Así se inició este debate el día de hoy, acogiendo por unanimidad, por votación unánime de los constituyentes, el iniciar el debate de esta propuesta, que se adelanten las elecciones regionales de gobernadores y gobernadoras para el próximo mes de octubre. En ese sentir, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, propuso que se convocara para el día de mañana sábado a partir de las 10 de la mañana que se reanude este debate. O sea, hay mucha información que se va a estar generando entonces en torno a este tema, así que mañana ustedes muy pendientes en la pantalla venezolana de televisión. Nosotros finalizamos de esta manera la emisión vespertina de la noticia. Ustedes, como siempre, agradecidos por acompañarnos. Les esperamos en una nueva entrega. Feliz tarde y excelente fin de semana para todas y todos. Tierra de gente honesta que se inventa el porvenir cada día. Tierra donde emanan riquezas que defendemos con gallardía heredada de nuestros héroes, una y mil veces reencarnados. Somos tierra de paz, somos tierra de amor, somos tierra de libertad. Somos Venezuela. Aquí amamos a Chávez.
Banco de Venezuela te ofrece Biopago BDB, el único sistema de pago en el mundo que te da solo con tu huella dactilar el acceso seguro a tus cuentas a la hora de realizar compras y pagos de servicios. No te compliques, deja tu huella. Banco de Venezuela. Gracias a las medidas tomadas por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro para enfrentar la peor sequía ocasionada por el fenómeno El Niño, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Mayor General Luis Mota Domínguez, en conjunto con los trabajadores de Corpoelec, abrió los aliviaderos de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, lo que permite un ascenso controlado para evitar inundaciones y tener tiempo de respuesta en caso de aportes mayores de agua. Soy consciente, consumo eficiente. FEIndustria es una gran comunidad. Aquí nos encontramos más de 3.500 empresarios. En FEIndustria, la prosperidad nos une. A lo largo de los años hemos aprendido que los empresarios debemos trabajar unidos para sobrevivir. Venezuela lo tiene todo para alcanzar el desarrollo industrial. Somos empresarios y nuestra prioridad número 1 es Venezuela. Amigos, de vuelta con ustedes para compartir lo que hace pocos instantes se dio desde el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, así que compartimos cuáles fueron los puntos aprobados el día de hoy. Presidente, colegas, constituyente, pueblo de Venezuela. Ciudadana Presidenta, en vista del espíritu constituyente que recorre toda la geografía de la patria, recogiendo impresiones y puntos de vista de los compañeros de esta soberana asamblea, quiero proponer, en virtud de que los procesos electorales y que el último que llevamos a cabo el 30 de julio no solamente fue un bálsamo, sino realmente que le puso coto a una ola de violencia que sumió al país en el dolor, en la tristeza, en la incertidumbre. En vista de esto, propongo que el proceso de elecciones regionales sea adelantado para el mes de octubre. Es todo, ciudadana presidenta. Propuesto por el constituyente Earle Herrera sobre adelanto de elección de gobernadores. Damos la palabra a la constituyente María León. Buenas tardes. Un saludo amoroso al pueblo de Venezuela que nos hizo el honor de traernos a esta magna Asamblea Constituyente. Un saludo especial a nuestra Junta Directiva y a nuestra presidenta, que nosotras la llamamos no del Cieloína, sino del Cieroína Rodríguez. Así lo hemos asumido las mujeres. Bueno, quiero agradecer también históricamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque gracias a él tenemos nuevamente aquí a nuestro Bolívar amulatado y a nuestro presidente.
No se imaginan los que lo sacaron de aquí, el orgullo que nosotras, las afrodescendientes, sentimos cuando le dicen amulatado a Simón Bolívar. ¡Qué orgullo hay! ¡Qué orgullo! Pero he pedido la palabra para apoyar la propuesta de Arle Herrera, nuestro querido constituyentista, porque sé que mis hermanas y hermanos constituyentes están viviendo lo que vive el pueblo de Venezuela desde el 30 de julio, una fiesta de victoria, haber detenido la guerra, haber logrado la paz, ver aquí el rostro, como decía, no sé quién lo dijo, para no equivocarme no lo cito, que cuando nos veía a cada una y cada uno de nosotros aquí veía a Chávez. Bueno, yo también. Entonces pienso que todas y todos aquí queremos que siga la fiesta electoral, que siga la lucha por la paz, que sigan los cambios. Aquí desde que llegamos es cambiando. Cambiamos la traición, cambiamos la injusticia, puros cambios. Todo. Urgentemente. Entonces queremos cambiar también las gobernaciones. Yo quiero ver a Héctor, gobernador de Miranda. No para mañana. Quiero ver a mi queridísima Almiranta, gobernadora en Lara. Ojalá pudiera ser mañana. Entonces, totalmente de acuerdo, y estoy segura, camarada Arle, que el pueblo de Venezuela está de fiesta. Oyó esto y dijo, vamos, adelantemos esas elecciones y avancemos en la paz, en la alegría, en la justicia. Entonces, lo único que pediría es que todos, como nosotros, apoyemos la propuesta de Arle. Y además no puedo dejar de decir la alegría que me da esa ratificación de Tibisay Lucena y de las rectoras. Este es un tiempo de héroe y de heroína. Por ejemplo, ver el padre de uno de nuestros mártires. Aquí es un héroe que viene a ocupar el lugar que ocuparía su hijo luchando. Y hemos visto a las madres de los caídos ocupar el lugar de heroína. Entonces, bueno, en este tiempo tan maravilloso de héroes y heroínas, queremos que haya bastante en las gobernaciones y que demos un cambio definitivo en este país para que todo sea armonía, paz, justicia y socialismo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la constituyente! ¡Viva Maduro! Gracias. Muchas gracias, querida constituyente María León. Yo quiero dar la palabra al constituyente joven Jorge Pérez.
Bueno, sí, saludar a nuestra directiva de esta soberana y profundamente de pueblo Asamblea Nacional Constituyente, a nuestros colegas y camaradas constituyentes y al pueblo de Venezuela, que cada paso, minuto a minuto, está haciéndole seguimiento a lo que estamos desarrollando nosotros acá por la transformación y por la concreción del futuro de la patria, de la Venezuela heroica que se manifestó el pasado 30 de julio para garantizar la paz y para preservar, y por eso nosotros reconocemos al pueblo venezolano y le enviamos un profundo aplauso, nuestro abrazo y nuestro compromiso de dignidad y de patriotismo con ese pueblo que hoy nos ha traído a esta Asamblea Nacional Constituyente. Yo pido el derecho de palabra, pues me siento identificado con la propuesta que hacía el profesor Yarle Herrera. Nosotros vemos cómo en el cronograma electoral correspondían incluso las elecciones regionales a momentos anteriores y no fueron posibles por los escenarios de violencia, de intolerancia, de terrorismo generada por un grupo minoritario de fascistas en nuestro país, quienes siguiendo intereses imperialistas intentaron vulnerar la soberanía y la democracia de nuestra patria. Es por ello que hoy, inclusive viendo cómo intentaron en esos escenarios manifestar allí como que ese era el sueño, la esperanza o lo que quería la juventud venezolana, y hoy nosotros podemos decirlo, la juventud venezolana apuesta al diálogo, apuesta a la paz, apuesta al trabajo y apuesta al futuro de la patria, y está expresado en el más del 70% de los constituyentes que hoy están acá en esta asamblea y que hemos venido a trabajar por Venezuela. Y es por eso que, considerando esa instancia, el profundo compromiso del pueblo venezolano con la democracia participativa, protagónica, con el ejercicio de la soberanía, el hecho de nosotros estar hoy acá es una esperanza para el mundo y es un ejemplo de dignidad, de independencia, de soberanía y de profundo sentimiento bolivariano por esta patria. Y es por eso que en ese compromiso nosotros consideramos y hemos comentado en los análisis coyunturales que hemos hecho diferentes constituyentes de varios estados que, tomando en cuenta el profundo sentimiento patriótico de participación, de democracia y de consolidar el futuro digno y de esperanza del pueblo venezolano por la vía del voto, puedan ser y sea considerado que se hagan esas elecciones para el mes de octubre del presente año 2017 de los corrientes, que es el sentimiento que nos ha manifestado el pueblo venezolano en las calles, en las asambleas, en los conversatorios, y que se siente también acá en la Asamblea Nacional Constituyente. Y que para de esa forma nosotros garanticemos la patria bolivariana, la patria y la Venezuela de la esperanza y la Venezuela del futuro digno para todo el pueblo venezolano, con el ejercicio ciudadano del voto, de la democracia y de la representación que se ha venido haciendo para la preservación de la paz por esta vía, que es la garantía del futuro, de la esperanza y del compromiso del pueblo venezolano. Es todo, ciudadana presidenta. Muchas gracias, constituyente Jorge Pérez. Quiero dar la palabra al constituyente Julio Chávez. Buenas tardes, querida presidenta de la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, compañeros de la Junta Directiva, colegas constituyentes, constituyentas, pueblo de Venezuela. Llegamos a este espacio impulsado por la carga del tiempo histórico. Estuvimos durante todo este tiempo recorriendo los caminos de la patria para convocar a nuestro pueblo, para promover desde todas las instancias, desde los territorios, el esfuerzo para que pudiéramos consolidar la paz, como en efecto hemos logrado inicialmente con esa extraordinaria demostración de patriotismo, de compromiso con nuestro pueblo y con la paz, como en efecto lo logramos el 30 de julio. Yo quiero, querida presidenta, recordarle a todos ustedes y al pueblo venezolano que realmente
el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro ha hecho grandes esfuerzos, como lo ha ratificado, para conseguir la paz, para lograr que nuestro pueblo pueda ejercer de manera legítima el derecho constitucional a elegir, pero siempre nos hemos conseguido con algunos dirigentes de la extrema derecha venezolana que sobre la base del terrorismo, de la violencia, de las amenazas, trataron de impedir que este pueblo ejerciera el derecho constitucional a elegir como manda la Constitución, de acuerdo al artículo 347, 348 y 349, la Asamblea Nacional Constituyente. Y recuerdo que el 20 de octubre del 2016, en una carta que envió la Junta Directiva de la MUD al Poder Electoral, ellos en esa carta del 20 de octubre rechazaban el cronograma que había propuesto el Poder Electoral para que en el 2017, en el primer semestre de este año, se pudieran realizar las elecciones regionales y en el segundo semestre del 2017 las elecciones municipales que estaban pendientes. Y ellos rechazaron ese cronograma de manera pública e hicieron una denuncia al país de que estábamos retrasando, de que el Poder Electoral estaba retrasando las elecciones. Pero ellos lo que realmente estaban aspirando es precisamente a que el pueblo no eligiese, no fuera a elecciones, porque la instrucción que tenía la oposición venezolana era derrocar al gobierno del presidente Maduro por la vía violenta y no precisamente por la vía del diálogo, por la vía de las elecciones, como inclusive se había acordado también en las mesas de diálogo. Por eso nosotros, recogiendo el sentimiento de nuestro pueblo, recogiendo inclusive el sentimiento de los constituyentes que aquí están, que vienen de diferentes regiones del país, de los territorios, de los sectores, nosotros queremos respaldar, queremos apoyar en nombre de la paz que exige el pueblo venezolano y que el presidente Nicolás Maduro y esta Asamblea Nacional Constituyente vino precisamente a garantizar la paz de todos los venezolanos. Es que yo pido que de pie y aplaudiendo respaldemos la propuesta de adelantar las elecciones de gobernadores y gobernadoras para octubre de este año y de esta forma decirle al mundo entero que en Venezuela se respira, en Venezuela se transita por el camino de la democracia participativa y protagónica. Es todo, compañera presidenta. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva la soberana Asamblea Nacional Constituyente! Es todo, compañera presidenta. Gracias, constituyente Julio Chávez. Bueno, hasta ahora habíamos transitado por mociones de urgencia originadas en la Junta Directiva. Hoy nos sorprenden los constituyentes en plenario. Y el constituyente Arle Herrera ha traído a debate un punto muy importante. Y yo quiero hablar ahora como representante del presidente Nicolás Maduro en la mesa de diálogo. Como ustedes bien saben, en el mes de noviembre habíamos alcanzado unos acuerdos en la mesa de diálogo, entre los cuales se encontraba la realización de las elecciones de los gobernadores y gobernadoras. Lamentándolo mucho, el mandato imperial se impuso
y retiró a los factores de la oposición venezolana de esa mesa de diálogo. Recibieron un mandato imperial, que era la violencia, retirarlos del diálogo, retirarlos de la acción política y dirigirlos hacia la acción criminal. Se negaron a dialogar y se irrespetaron los acuerdos que habíamos logrado en la mesa de diálogo. En el punto específico de las elecciones a gobernadores, porque estábamos en el tiempo constitucional para llevar adelante esas elecciones, que se habían retrasado, esto debe saberlo la comunidad internacional, se habían retrasado justamente por la violencia ejercida por los factores de la oposición venezolana. Pero hubo un acuerdo y ese acuerdo lo incumplieron justamente los factores opositores, recibiendo un nuevo guión desde Washington, que era violencia para Venezuela. Y el pueblo de Venezuela, durante más de 3 meses, transitó y vivió momentos terribles de la violencia con fines políticos, la desestabilización, la afectación de la paz y de la tranquilidad pública. Vimos crímenes de odio terribles, espantosos. El mismo día para la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio, la oposición llamó a la violencia y a la abstención. Trató de impedir el evento electoral. Ahí lo puso muy bien aquí la presidenta Tibisay Lucena del Poder Electoral, cuando mencionó las graves amenazas que sobre trabajadores del Poder Electoral se pretendió ejercer a efectos de impedir que se diera la elección. Y la lección histórica la dio el pueblo de Venezuela cuando lo vimos atravesando montañas, atravesando ríos, para manifestar su voluntad pacífica de querer vivir tranquilo, de querer vivir en paz, de querer progreso, de querer desarrollo, de querer trabajo. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Como bien lo dijo la constituyente, nuestra querida madre María León. ¿Qué está pasando ahora para el evento de las elecciones a gobernadores y gobernadoras? Una parte se inscribió, pero dice, nos inscribimos ejerciendo violencia, lo cual es absolutamente una contradicción filosófica, pretender el ejercicio democrático del voto ejerciendo la violencia. Se impone de parte de esos factores, de esos sectores de la oposición, nuevamente la acción criminal. Otros que llaman abiertamente a la desestabilización y a la comisión de delitos contra el orden constitucional. Bueno, yo creo que se ha presentado un debate muy importante que debe llevarnos a nosotros a pensar, a reflexionar, a madurar esta idea. Y yo voy a posponer este debate para una próxima sesión en los próximos días y convoco al mismo tiempo, ciudadano secretario, a una sesión ordinaria mañana a las 10 de la mañana. Ciudadano secretario, sírgase a informar si hay otro punto en la agenda del día. Agotada la materia de la sesión del día de hoy, ciudadana presidenta. Se levanta la sesión.